Hacia 28 años Yasemin Yassisi no solo escribió una publicación. Abrió una herida colectiva que mucha gente pasa la vida intentando ignorar. No era un texto bonito para conseguir me gusta fácilmente. Era un texto pesado, lento y doloroso, escrito por alguien que ya ha perdido demasiado al creer que siempre habrá un mañana. Habló de valorar a los actores mientras estén vivos, pero en el fondo, hablaba de valorar a las personas mientras aún respiran, mientras todavía puedan escuchar te amo, mientras todavía puedan sentir el peso de un abrazo, mientras todavía puedan leer un mensaje que diga me importas. Ella escribió que nadie es eterno, y esa frase impactó a cualquiera que la leyera distraídamente, pensando que sería una publicación más. Porque a nadie le gusta que le recuerden eso. A nadie le gusta enfrentarse a la realidad de que el tiempo no pide permiso, no avisa, no espera. Un día la persona que amas está ahí, al siguiente, se convierte en un recuerdo. Y cuando eso sucede, ninguna publicación, ninguna flor, ninguna declaración puede arreglar el silencio que permanece. Yasemin habló sobre regala flores mientras aún haya manos para recibirlas, porque las flores en las tumbas no perfuman a nadie. Ella habló de declararse mientras todavía hay oídos para oír, porque las palabras dichas demasiado tarde solo resuenan en la propia culpa. Habló de amar ahora, no después, no cuando convenga, no cuando el orgullo lo permita, no cuando el miedo disminuya. Ahora. Porque ahora es todo lo que hay. Y en ese momento, el texto dejó de ser sobre la fama para convertirse en un espejo cruel. Un espejo que obliga a cada persona a recordar a alguien a quien ama, pero no valora lo suficiente. Un padre ignorado. Una madre olvidada. Una pareja tratada con frialdad. Un amigo dejado para después. Un ídolo admirado en silencio, pero nunca defendido cuando es atacado. Yasemin tocó justo donde duele. No es culpa de quien siempre piensa que tiene más tiempo. Sin mencionarlo directamente, ella mencionó el 7 pecados capitales, como si cada lector pudiera reconocerse en al menos uno de ellos. A arrogancia, lo que impide pedir perdón. A pereza emocional, lo que hace que uno posponga simples gestos de amor. A ira, que convierte los comentarios en cuchillos. A envidiar, lo que lleva a ataques a los que brillan. Codicia, que siempre exige más de la gente sin ofrecer nada a cambio. Lujuria y azúcar, que consumen vidas, cuerpos, historias y dolor como entretenimiento desechable. Todo eso estaba allí, latiendo entre líneas, acusando sin gritar. Y cuando Yasemin hablaba de actores, no se refería a personajes. Hablaba de seres humanos que se desvanecen ante las cámaras, que cargan con cargas absurdas, que son amados hoy y olvidados mañana. Nos recordó que el público solo percibe el verdadero valor de alguien cuando está realmente presente, cuando ya has perdido la oportunidad de demostrar. ¿Quién solo lo llama leyenda cuando ya no puede oírlo? ¿Quién solo lo llama ícono cuando ya es demasiado tarde? Cuando se mencionó a Onur Tuna, incluso sin ataques, el impacto fue devastador. Porque no hubo escándalo. Hubo miedo a la pérdida, había preocupación. Había ese dolor silencioso de saber que amar a alguien en el centro de atención significa verlo juzgado todos los días por personas que no lo conocen. Yasemin no pidió aplausos. Pidió humanidad. Pidió empatía. Pidió algo poco común en las redes sociales: conciencia. Y el efecto fue inmediato. La gente empezó a comentar mientras lloraba. Decían que llamarían a alguien enseguida. Confesaban estar enfadados, pero que se tragarían su orgullo. Decían, necesitaba leer esto hoy. Porque todos, absolutamente todos, cargamos con alguien a quien no valoramos como deberíamos. Y todos sabemos, en el fondo, que el arrepentimiento es más pesado que cualquier declaración hecha a tiempo. Este texto no es reconfortante, irritante, nos recuerda que el amor no demostrado se convierte en una carga eterna. Que las palabras no dichas resuenan en la conciencia. Que la vida no espera a que estés listo. Que nadie te avisa cuando se van. Simplemente se van. Y quienes se quedan con el si tan solo hubiera. Yasemin no escribió para que la elogiaran. Escribió como si gritara en silencio: no cometas el error que cometen los demás, no esperes a perder algo para amarlo. No esperes a la ausencia para valorarlo. No esperes a la muerte para regalar flores. Porque cuando ese día llegue, solo quedará un vacío que ninguna disculpa podrá llenar.
Y si este texto te hizo sentir una punzada en el pecho, si te hizo pensar en alguien ahora mismo, no ignores, actúa. Escribe, llama, abraza, declara tu amor. Porque amar después no existe. Solo existe ahora. Onur Tuna siempre ha sido visto como presencia firme, una voz segura, una mirada que transmite fuerza y silencio, un actor capaz de transmitir un control absoluto incluso cuando el personaje que interpreta está en ruinas, destrozado por dentro, al borde del colapso. En pantalla, parece inquebrantable. Parece alguien que siempre sabe a dónde va, alguien que nunca duda, alguien que domina su propio dolor. Pero lo que casi nadie nota, porque el público rara vez quiere verlo, es que tras esta imagen sólida se esconde un hombre de verdad, con limitaciones reales, agotamiento real y sentimientos que no aparecen en los créditos finales. Hay una historia que no llega a la televisión. La historia de alguien que, desde joven, aprendió que mostrar vulnerabilidad puede interpretarse como debilidad, que callar suele ser más seguro que dar explicaciones, que sonreír al público es parte del trabajo incluso cuando el corazón anhela descanso. Onur Tuna creció profesionalmente comprendiendo que cuanto más intensos eran los personajes que interpretaba, más le exigía el mundo que fuera fuerte también fuera de cámara, como si la capacidad de actuar negara el derecho a sentir. A lo largo de su carrera, construyó esta imagen de estabilidad casi como una armadura. Armadura necesaria para sobrevivir en un entorno que todo lo observa, todo lo juzga y rara vez perdona. Cada nuevo papel exitoso aumentaba la admiración del público, pero también aumentaba el peso invisible sobre sus hombros. Porque las expectativas nunca piden permiso. Llegan, se instalan y exigen. Exigen excelencia constante. Exigen presencia constante. Exigen que el actor esté siempre disponible, siempre inspirador, siempre a la altura de la imagen que crearon de él. Y ahí reside la parte que casi nadie ve. El momento en que se apagan las luces, el escenario queda vacío y los aplausos se convierten en silencio. Es en este espacio donde el hombre existe sin personaje, sin guión, sin rumbo. Es allí donde surge la fatiga, donde la presión acumulada cobra forma, donde surgen preguntas sin respuestas inmediatas. Onur Tuna, como cualquier ser humano, también siente el peso de la necesidad de actuar constantemente, de no decepcionar nunca, de no dudar jamás. Esta historia de esfuerzo constante tiene un alto coste emocional, porque ser admirado por millones no significa ser comprendido. A menudo significa exactamente lo contrario, ser visto desde lejos, como un símbolo, como una imagen, como una proyección. Y cuando eso sucede, el hombre real se esconde tras la expectativa colectiva. Onur aprendió a lidiar con esto en silencio, transformando esta presión en entrega artística, en profesionalismo, en respeto por el público, incluso cuando exigía más de lo que tenía en ese momento. Quizás por eso el mensaje de valorar la vida caló tan hondo. Porque, al hablar de Onur Tuna, no se habla solo de talento o trayectoria, sino de alguien que dedicó años a ofrecer emociones intensas a millones de personas, mientras que las suyas se guardaban en un lugar al que pocos tenían acceso. Alguien que enseñó al público a sentir, pero a quien rara vez se le permitió expresar sus sentimientos. Esta historia resuena porque es real. Porque, en el fondo, todos conocemos a alguien así. Demasiado fuerte para pedir ayuda. Demasiado admirado para que nadie se preocupe por él. Demasiado silencioso para que nadie lo note. Y cuando el público empieza a ver a Onur Tuna desde esta perspectiva, deja de ser solo un actor admirado y se convierte en un espejo emocional, alguien que nos recuerda que incluso los más fuertes necesitan ser vistos como humanos. Y ahí es precisamente donde cambia la narrativa. Porque cuando entendemos esto, ya no solo vemos a un actor en el escenario. Vemos a un ser humano que merece reconocimiento ahora, mientras está presente, mientras aún puede oír, mientras aún puede sentir que todo este esfuerzo, toda esta dedicación valieron la pena. Ser admirado parece un privilegio, pero también puede convertirse en una condena silenciosa, porque desde el momento en que el mundo decide admirar a alguien, empieza a exigir la perfección como si fuera una obligación. En el caso de Atun Onur, esta admiración venía acompañada de una cruel expectativa, que siempre sería impecable, siempre equilibrado, siempre disponible, siempre fuerte, siempre por encima del dolor. Como si la fama hubiera borrado automáticamente el derecho a fracasar, a cansarse, a retirarse, a simplemente no estar bien.
Hay un precio invisible que pagar por ser visto como fuerte todo el tiempo. Un precio que no aparece en entrevistas, ni en fotos bien iluminadas, ni en aplausos públicos. Es el precio de no poder mostrar vulnerabilidad sin decepcionar. De no poder decir hoy no puedo sin ser interpretado como un desagradecido. De no poder retirarse sin generar rumores, juicios, teorías. Onur Tuna comenzó a vivir bajo este peso silencioso, donde cada paso debía ser firme, incluso cuando por dentro todo pedía a gritos una pausa. Con el tiempo, esta presión constante corroe desde dentro, poco a poco, sin ruido, sin escándalo, sin previo aviso. No es un dolor explosivo, es un dolor continuo y acumulado que se filtra a lo largo de los días, que transforma el descanso en culpa y el silencio en obligación. Porque cuando el mundo se acostumbra a ver a alguien siempre fuerte, deja de preguntarse si esa fuerza sigue en pie o si solo se sostiene por costumbre. Onur aprendió a asumir esta expectativa como parte de su trabajo. Aprendió a mantener una postura firme incluso en los días en que su cuerpo y mente exigían descanso. Aprendió a sonreír cuando el agotamiento ya era profundo. Aprendió que, para muchos, la imagen que representa es más importante que el hombre que es. Y este aprendizaje tiene un coste emocional. Viene con largas noches, con pensamientos reprimidos, con la sensación de que el descanso es un lujo que no le ha sido concedido. Lo más difícil es que esta presión casi nunca se verbaliza. No se manifiesta en ataques directos. Se manifiesta en el silencio de «él puede con ello». Se manifiesta en la frase «siempre ha sido así». Se manifiesta en la peligrosa idea de que algunas personas nacen para soportar más que otras. Y así, sin darse cuenta, el mundo empuja a Onur Tuna a un punto donde ser humano se convierte en una debilidad y ser fuerte en una obligación permanente. Esta es la trampa de la admiración excesiva. Convierte a las personas en símbolos y olvida que los símbolos también sangran, también se cansan, también necesitan ser cuidados. El público ama lo que Onur Tuna representa, pero rara vez pregunta cuánto le cuesta. Y mientras tanto, la presión continúa, constante, silenciosa, exigiéndole que se mantenga en pie incluso cuando nadie se da cuenta de cuánto le pesa. El silencio como supervivencia para Onur Tuna nunca fue una elección estética, nunca una pose, nunca un misterio calculado para alimentar la curiosidad. Fue una necesidad. Fue un escudo. Era la forma más segura de mantenerse íntegro en un entorno que convierte a las personas en titulares, los sentimientos en entretenimiento y las vidas en ciclos desechables. Onur Tuna nunca fue de escándalos, nunca alimentó controversias, nunca respondió a los ataques con ira, y precisamente por eso, muchos interpretaron este silencio como frialdad, arrogancia, distancia emocional. Pero esa interpretación siempre fue errónea. De hecho, el silencio de Onur Tuna siempre ha sido protección contra un sistema que premia el ruido, fomenta el conflicto y se nutre de reacciones impulsivas para generar clics, interacción y espectáculo. Comprendió desde el principio que, en este mundo, quienes reaccionan exageradamente acaban siendo absorbidos. Quienes se explican demasiado acaban contradiciéndose. Quienes se sobreexponen pierden el control de su propia narrativa. Así que eligió el camino más difícil, guardar silencio para sobrevivir. Este silencio no nació de la ausencia de sentimientos, sino de un exceso de ellos. Porque quienes sienten profundamente suelen guardarse las cosas para sí mismos. Aprenden que responder a cada ataque es como abrir heridas que nunca sanan. Aprenden que el mundo no quiere entender, quiere consumir. Quieres ver la caída. Deseas el error. Deseas el momento en que el ídolo pierda el control para poder seguir adelante como si nada hubiera pasado. Onur Tuna vio cómo esto le sucedía a otros. Vio carreras destrozadas por una frase mal formulada, una respuesta cortante, un arrebato humano convertido en un espectáculo eterno. Vio a personas amadas hoy y descartadas mañana, sin derecho a defenderse, sin contexto, sin derecho a su humanidad. Y decidió que no sería uno más en ese ciclo. Decidió que su supervivencia dependería del silencio. Pero el silencio tiene un precio. Porque cuando alguien no grita, el mundo grita por él. Cuando alguien no reacciona, el mundo inventa reacciones. Cuando alguien no se defiende, surgen narrativas prefabricadas, etiquetas fáciles y juicios vagos. Onur Tuna cargó con todo esto en silencio, sabiendo que si se explicaba, perdería,
y si permanecía callado, también pagaría un precio. Aún así, eligió callar. Porque, para él, preservar su propia esencia valía más que ganar batallas momentáneas. Este tipo de silencio no es cobardía. Es resistencia. Es la decisión consciente de no ofrecer el propio dolor como entretenimiento. No convertir la propia vida en un espectáculo público. No permitir que cada sentimiento se convierta en tema de discusión. En un mundo que consume a las personas como contenido y luego pasa al siguiente tema sin mirar atrás, permanecer en silencio es un acto de supervivencia emocional. Y quizás lo más difícil sea esto: quienes eligen el silencio rara vez son comprendidos. Se les ve como distantes, inaccesibles, fríos. Pocos se dan cuenta de que, detrás de ese silencio, hay alguien que lucha por mantenerse completo, por no perderse en el ruido, por no convertirse en un nombre olvidado cuando el interés del público cambia. Onur Tuna guardó silencio no porque no tuviera nada que decir, sino porque sabía que no todo tiene que decirse para ser verdad. Eligió sobrevivir en un mundo que no tiene paciencia con quienes caen lentamente. Y eso, en el fondo, dice más de su humanidad que cualquier discurso apasionado. Hay algo profundamente cruel en el amor público porque conmueve y duele a la vez, abraza y hiere con la misma intensidad. Hoy exalta, mañana exige, luego juzga, y casi nunca se disculpa. Onur Tuna aprendió a vivir en este ciclo inestable, donde la admiración nunca llega sola, donde cada cumplido conlleva una expectativa oculta, y cada aplauso trae consigo la exigencia de más, siempre más. El amor público es volátil. Cambia de humor sin previo aviso. Un día convierte a alguien en un modelo a seguir, al siguiente exige explicaciones que nadie debe. Y en este entorno, cada paso es observado, cada gesto se analiza, cada palabra se interpreta más allá de lo dicho. La ausencia se convierte en teoría, el silencio en sospecha, el descanso en rumor, la retirada en juicio. Y Onur Tuna tuvo que aprender a existir bajo esta mirada constante, que nunca parpadea y rara vez perdona. Aún así, continuó. Siguió entregando su trabajo. Siguió siendo profesional. Siguió cumpliendo sus compromisos. Siguió tratando al público con respeto, incluso cuando ese mismo público olvidaba que al otro lado hay alguien que siente. Porque existe una expectativa silenciosa de que los artistas deben estar eternamente agradecidos, eternamente disponibles, eternamente fuertes, como si el amor recibido negara el derecho a sufrir. Lo más difícil es que este amor colectivo no conoce términos medios. No acepta matices. O exalta o descarta. O pone algo en un pedestal o lo relega al olvido. Y vivir en este límite constante exige un equilibrio emocional casi sobrehumano. Onur Tuna necesitaba desarrollar este equilibrio para no perderse, para no reaccionar impulsivamente, para no permitir que el ruido externo destruyera lo que había construido con tanto esfuerzo. Hay una violencia invisible en este proceso. No es una violencia explícita, sino persistente. Es la violencia de ser amado sin ser comprendido, de ser admirado sin ser protegido, de ser juzgado por versiones que no corresponden a la realidad. Y, sin embargo, Onur eligió la dignidad como respuesta. Eligió el trabajo como lenguaje. Eligió la expresión artística como forma de dialogar con el mundo. Esta es la parte que casi nunca aparece. La parte donde el actor se mantiene firme incluso cuando el cariño duele. Incluso cuando el amor exige demasiado. Incluso cuando la fama requiere sacrificios que nadie ve. Onur Tuna continuó no porque fuera fácil, sino porque comprendió que, en ese juego, resistir con dignidad era la única manera de no perderse. Pocas personas preguntan quién es Onur Tuna cuando las cámaras están apagadas. Cuando el aplauso final se desvanece en el aire, cuando el escenario se vacía, cuando el teléfono deja de vibrar y la sala finalmente queda en silencio. Es en este espacio, lejos de focos y expectativas, donde aparece el verdadero peso. Es allí donde cae la armadura. Es allí donde la soledad del reconocimiento excesivo se revela sin maquillaje, sin guión, sin protección. El público conoce al actor que entra al escenario con seguridad, que interpreta personajes intensos, que irradia control incluso en medio del caos. Pero casi nadie imagina lo que sucede cuando no hay público. Porque los aplausos conmueven, pero el silencio exige atención. Y cuando llega el silencio,
Plantea preguntas que ningún fan puede responder. Preguntas sobre el significado, sobre los límites, sobre hasta qué punto vale la pena seguir manteniendo la imagen que todos esperan. En este momento íntimo, Onur Tuna no es un personaje, no es un símbolo, no es un ícono. Es un hombre que lidia con su propio cansancio, con su propia humanidad, con la necesidad fundamental de ser visto no por lo que representa, sino por quien es. Es ahí donde el reconocimiento excesivo muestra su lado más cruel, aísla. Crea una distancia entre el mundo y el individuo. Hace que millones sepan quién eres, pero pocos saben cómo estás. La soledad que surge de esto no se debe a la falta de gente, sino a un exceso de proyecciones. Todos creen saber. Todos tienen una versión de los hechos. Todos opinan. Pero casi nadie pregunta. Y cuando nadie pregunta, el silencio empieza a hablar demasiado alto. Onur Tuna afronta este silencio como muchos otros, guardándolo, procesándolo, avanzando sin convertir su propia vulnerabilidad en un espectáculo. Hay noches en las que la habitación parece demasiado grande, en las que el éxito no llena el vacío, en las que el reconocimiento no responde a las preguntas internas. Y esto no disminuye la fuerza de nadie, solo confirma su humanidad. El problema es que, cuando alguien es visto como fuerte todo el tiempo, el mundo olvida que incluso los fuertes necesitan descanso emocional, aceptación, espacio para simplemente existir sin ser observados. Este es el hombre que el público desconoce, no por falta de ganas, sino porque la fama rara vez lo permite. Es el hombre que, en silencio, carga con el peso de ser siempre suficiente, siempre admirable, siempre disponible. Y precisamente por eso, el mensaje de valorar a alguien mientras está vivo cobra otra dimensión. Porque reconocer a alguien solo cuando todo va bien es fácil. Es difícil reconocerlo mientras aún camina, mientras aún siente, mientras aún necesita saber que no está solo. La publicación que hizo que todos miraran las cosas de manera diferente no surgió como una denuncia, ni como un ataque, ni como un espectáculo. Surgió como un recordatorio demasiado simple para ser ignorado, y precisamente por eso, tan poderoso. Cuando Jasmine Yazici habló sobre la importancia de valorar a los actores mientras están vivos, y muchas personas se dieron cuenta casi de inmediato de que no se trataba de fama, no se trataba de gustos, ni de estatus, ni de idolatría. Se trataba de gente. Era sobre Onur Tuna como ser humano, como alguien que siente, que se entrega en cuerpo y alma a su trabajo, que lleva historias que el público nunca verá, dolores que no se pueden contener en las entrevistas, silencios que nunca llegan a los titulares. El impacto fue inmediato porque el texto desmanteló una lógica cruel que se ha vuelto común, la de consumir imágenes sin considerar lo que hay detrás de ellas. Yasemin no pidió aplausos. Pidió conciencia. Pidió al público que recordara que los actores no son personajes las 24 horas del día, que no son de acero, que no existen solo para entretener. Pidió algo poco común en redes sociales, la humanidad ante el juicio. Este recordatorio fue un duro golpe para quienes estaban acostumbrados a consumir solo la imagen de Onur Tuna, admirándolo desde lejos, siempre exigiendo más sin cuestionar el precio. De repente, el actor dejó de ser una simple presencia en pantalla y comenzó a ser visto como alguien que respira, que se cansa, que siente el peso de ser observado constantemente. Alguien que no es eterno. Alguien que está aquí ahora. La publicación expuso una verdad incómoda. El público generalmente reconoce el valor de las personas. Demasiado tarde tiende a amar intensamente solo cuando teme perder. Tiende a elogiar cuando ya no hay oportunidad de escucharlo. Yasemin lo expresó con palabras sencillas, pero llenas de urgencia, como si dijera, no esperes a que alguien se vaya para hacer lo que se puede hacer ahora. A partir de ese momento, algo cambió. Los comentarios dejaron de ser meros elogios vacíos y comenzaron a contener confesiones, disculpas y declaraciones tardías. La gente empezó a darse cuenta de que quizás habían dedicado demasiado tiempo a exigir la perfección y muy poco a ofrecer apoyo. Que tal vez habían tratado a Onur Tuna como una imagen y habían olvidado al hombre que silenciosamente sustenta todo esto. Ese era el verdadero poder del post. Él cambió su mirada, sacó a la audiencia del cómodo lugar de admiración distante y los colocó ante una pregunta incómoda. ¿Cómo trato a las personas que admiro mientras todavía están aquí? Porque, en definitiva, hablar de Onur Tuna fue solo el comienzo. El texto hablaba de todos aquellos que son vistos pero no atendidos.
admirados pero no protegidos, amados pero no escuchados. La culpa silenciosa del público nació en el momento en que el texto dejó de ser un simple mensaje hermoso y empezó a funcionar como un espejo cruel, que no te permite apartar la mirada. Porque expuso una verdad que muchos prefieren fingir no ver. La mayoría solo reconoce el valor, después solo valoran algo cuando temen perderlo. Solo lo elogian cuando se dan cuenta de que podría no haber otra oportunidad. Esta culpa no llegó en forma de ataque. Llegó en forma de recordatorio. Un recordatorio de cuántas veces el afecto se retrasó. Cuántas veces la defensa se silenció. Cuántas veces el apoyo fue reemplazado por exigencias. El texto hizo que muchas personas se dieran cuenta de que viven como si el tiempo fuera infinito, como si siempre hubiera un mañana para elogiar, para apoyar, para decir eres importante, para reconocer el esfuerzo de quienes dan tanto sin pedir nada a cambio. Y ahí es donde entra la culpa. Porque, en el fondo, todos saben que no es cierto. Hasta los ídolos envejecen. Hasta los fuertes se cansan. Incluso quienes parecen inquebrantables sienten el peso del tiempo que pasa. El escenario no es eterno. La presencia no está garantizada. Y, cuando menos lo esperas, alguien simplemente desaparece del escenario, a veces para siempre, dejando solo recuerdos y arrepentimientos. El texto obligó al público a enfrentarse a una pregunta incómoda. ¿Qué pasa si mañana es demasiado tarde? ¿Qué pasaría si la persona que admiras hoy ya no estuviera ahí para leer tus elogios, escuchar tus defensas o sentir tu apoyo? ¿Cuántas veces el amor se ha ocultado por pereza emocional? ¿Cuántas veces el orgullo ha hablado más fuerte? ¿Cuántas veces la indiferencia se ha disfrazado de normalidad? Esta culpa colectiva no es ruidosa. No explota. Se instala lentamente. Aparece cuando alguien cierra la aplicación y se queda callado unos segundos. Cuando piensa en alguien a quien admira y se da cuenta de que nunca lo dijo con claridad. Cuando comprende que la ausencia duele más que cualquier declaración hecha a tiempo. El texto nos recordó algo que a casi nadie le gusta admitir. El público exige con rapidez, pero no protege con celeridad. Juzga con rapidez, pero no comprende. Consume con rapidez, pero no le importa. Y cuando se dan cuenta de esto, surge una profunda incomodidad, porque ya no hay forma de fingir que no se sabe. En última instancia, esta culpa no se limita a Onur Tuna. Se refiere a todas las conexiones descuidadas, a todas las personas que se dan por sentadas, a todos los afectos postergados. El texto simplemente abrió la puerta a una verdad que ya existía. Amar después es inútil cuando el después nunca llega. De repente, Onur Tuna dejó de ser solo un actor admirado y se convirtió en un modelo a seguir, un espejo incómodo, imposible de ignorar. Porque al pensar en él, en su historia, su silencio, su firmeza ante un mundo que no exige nada más, muchos dejaron de mirar la pantalla y empezaron a mirar hacia adentro. Y fue entonces cuando se produjo el verdadero impacto. Porque Onur Tuna llegó a representar algo más grande que su propia carrera. Empezó a reflexionar. Todas las personas que están vivas a nuestro alrededor, pero son emocionalmente invisibles. Al pensar en Onur Tuna como ser humano, muchos pensaron en los padres que siguen ahí, presentes a diario, pero rara vez escuchados de verdad. Pensaron en las madres que guardan silencio para no molestar. Pensaron en las parejas que viven en una fría rutina, esperando un simple gesto que nunca llega. Pensaron en los amigos que aún existen, pero que ya no reciben mensajes, atención ni presencia. Personas que respiran a nuestro lado, pero que viven emocionalmente olvidadas. Este reflejo fue devastador porque reveló una verdad incómoda. La indiferencia emocional no surge de una falta de amor, surge del hábito de posponer el afecto. Posponer la escucha. Posponer las declaraciones. Posponer el reconocimiento. Vivimos como si las personas fueran permanentes, como si estuvieran garantizadas, como si siempre hubiera tiempo para mostrar afecto. Y Onur Tuna, sin decir una palabra directamente al respecto, terminó convirtiéndose en el rostro de esta reflexión colectiva. Se convirtió en un símbolo para todos aquellos demasiado fuertes para llamar la atención, para todos aquellos que se mantienen firmes incluso bajo el peso del silencio ajeno. Se convirtió en el retrato de alguien siempre presente, disponible, pero rara vez celebrado mientras vive, mientras siente, mientras espera.
Al verlo así, el público ya no podía separar al actor de sus propias relaciones abandonadas. Muchos se han dado cuenta de que tratan a las personas reales como a sus ídolos, las admiran desde lejos, consumen su presencia, pero no les ofrecen ningún cuidado. Esperan que siempre estén ahí. Esperan que lo soporten todo. Esperan que se mantengan firmes. Y solo se dan cuenta de su valor cuando imaginan su ausencia. Onur Tuna se convirtió en esa advertencia silenciosa, ese incómodo recordatorio de que el amor no expresado se convierte en arrepentimiento. Ese espejo dolía porque nadie salía ileso. Cada persona se veía reflejada en alguien que dejó de llamar, alguien que no abrazaba, alguien que no elogiaba, alguien que siempre estaba presente pero nunca era una prioridad. El rostro de Onur Tuna llegó a cargar con el peso de todas esas historias sin resolver, de todos esos afectos pospuestos. Y quizás esa sea la parte más poderosa de toda esta narrativa. Onur Tuna no necesitaba pedir nada, no necesitabas exponerte. No necesitabas acusar a nadie. Simplemente existir como ser humano fue suficiente para que el público se diera cuenta de cuánto han fallado en valorar a quienes aún están aquí. Porque cuando alguien se convierte en un espejo, no hay forma de mentirse a sí mismo. La narrativa que rodea a Tun Onur despertó algo urgente porque tocó un punto que a casi nadie le gusta afrontar de frente. El afecto que no se demuestra no se conserva, se pudre y se transforma en arrepentimiento, se convierte en ese peso en el pecho que aparece cuando ya es demasiado tarde, cuando la ausencia se instala, cuando la oportunidad de hablar, de tocar, de valorar simplemente ya no existe. Y eso es aterrador porque todos sabemos, en el fondo, que hemos permitido que esto suceda en algún momento de nuestra vida. El orgullo emergió como el gran villano silencioso de esta historia. El orgullo que impide las declaraciones de amor. El orgullo que impide las disculpas. El orgullo que hace creer a la gente que amar menos se trata de protegerse, cuando en realidad se trata de distanciarse. La narrativa dejó claro que el orgullo exige un precio demasiado alto, un precio que casi siempre solo se percibe cuando no hay forma de pagarlo con gestos, solo con culpa. El amor oculto, tan idealizado por algunos, ha revelado su lado más cruel. El amor oculto no reconforta a nadie. El amor oculto no consuela. El amor oculto no crea recuerdos. Solo sirve a quien lo guarda, e incluso así, sirve mal. Porque cuando llega la ausencia, cuando el silencio se vuelve definitivo, este amor acumulado no encuentra dónde reposar. Se convierte en dolor sin destino. Y fue entonces cuando la historia de Onur Tuna cobró aún más fuerza. Porque nos recordó algo indiscutible: nadie es eterno, ni los fuertes, ni los admirados, ni los que parecen inquebrantables, ni siquiera los que siempre han estado ahí, firmes, silenciosos, aguantando más de lo que aparentan. El tiempo no distingue, no respeta imágenes, carreras, planes ni promesas postergadas. La urgencia surgió de este choque, de comprender que esperar el momento perfecto para amar es, en la práctica, elegir nunca amar plenamente, que siempre habrá trabajo, siempre habrá rutina, siempre habrá distracciones, pero no siempre habrá gente. Y cuando se van, todo lo pospuesto pierde sentido. Onur Tuna terminó representando esta verdad incómoda sin necesidad de decirla directamente. Se convirtió en un recordatorio de que la presencia de alguien hoy no garantiza su presencia mañana. Que valorar a alguien en la vida no es una exageración, es responsabilidad emocional. Que amar ahora no es debilidad, es valentía. Y quizás ese sea el mensaje más duro de todos. El arrepentimiento no nace de la falta de amor, nace de la falta de acción mientras aún había tiempo, y cuando llega esa comprensión, nadie sale ileso. Porque todos llevamos a alguien que merecía ser más querido mientras aún vivía. Onur Tuna, un ser humano, todavía está entre nosotros. En definitiva, esta historia no exige idolatría ciega, fanatismo ni perfección. Exige algo mucho más simple y, a la vez, mucho más difícil. Humanidad pide que Onur Tuna sea visto no solo como el actor admirado, la fuerte presencia en pantalla, el nombre que inspira aplausos, sino como alguien que respira, que siente, que se cansa, que vive días buenos y días difíciles como cualquier otro ser humano. Esta narrativa no pretende poner a nadie en un pedestal. Al contrario, nos invita a bajar del pedestal y mirarlo a los ojos. Porque cuando alguien se coloca demasiado alto, el riesgo es olvidar que también hay un corazón ahí. Y Onur Tuna,
como cualquier otra persona, merece lo que casi siempre se pospone: flores en la vida, palabras dichas ahora, reconocimiento mientras todavía hay escucha, respeto practicado hoy, no como un tributo tardío. El tiempo es el personaje silencioso de toda esta historia. No amenaza, no grita, no avisa. Simplemente pasa. Y cuando pasa, no devuelve oportunidades. No devuelve conversaciones que no sucedieron. No devuelve gestos pospuestos. No devuelve abrazos que quedaron para después. Por eso es tan urgente valorar lo que aún queda. Porque después, cuando solo queda la ausencia, todo el amor guardado pierde el lugar donde pudo haber sido vivido. Onur Tuna sigue aquí. Sigue caminando. Sigue creando. Sigue sintiendo. Sigue oyendo. Y eso lo cambia todo. Porque amar a alguien mientras aún está presente no es una exageración, no es idolatría, no es drama. Es responsabilidad emocional. Se trata de elegir no repetir el error que conllevan tantas historias, reconocerlo solo cuando sea demasiado tarde para sentir el efecto de ese reconocimiento. Esta historia exige una perspectiva más amable, exigencias más humanas, que el juicio dé paso a la empatía, que el silencio se respete, que la presencia se valore, porque nadie es eterno, y fingir lo contrario solo pospone el arrepentimiento. En definitiva, hablar de Onur Tuna es hablar de todos aquellos que aún están entre nosotros y que, aún así, son tratados como algo natural. Es recordar que el único acto de amor que no llega tarde es el que se realiza ahora mientras todavía haya tiempo, mientras todavía haya una respuesta, mientras todavía haya vida sucediendo. Y quizás esa sea la conclusión más honesta de todas. Valorar lo que hay en la vida no es solo un bonito gesto para las redes sociales, es un compromiso silencioso con lo que realmente importa.